Señoras, señores, bienvenidos nuevamente a Ruta Tamaulipas y como usted sabe, en esta mesa, y lo hemos recordado en muchas ocasiones, vamos a tener a los aspirantes a la candidatura al gobierno del estado de Tamaulipas, así como también a personajes de la vida pública de Tamaulipas y periodistas que vienen y nos dan su punto de vista. Hoy toca la presencia de un personaje de la vida política de Tamaulipas, un monstruo político, como lo han calificado en diferentes ocasiones. Está con nosotros para platicar Óscar Luber. En 20 segundos, comenzamos. Oiga, hablar de Óscar Luber es hablar de toda una institución en la política en Tamaulipas y es un honor tenerlo en esta mesa para platicar con ustedes. Mi querido Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, Pedro, muy contento de estar aquí contigo. He estado pendiente del programa de Troya TV, de Vía Voz, y me da mucho gusto que me estés invitando en estos tiempos que ya se están, pues son previos a un gran evento en Tamaulipas y en la toma de grandes decisiones que tenemos que hacer todos los tamaulipecos. Óscar, a todos nuestros invitados, como nos ven más allá de Tamaulipas, a todos nuestros invitados les pedimos que nos platiquen un poco de su vida, sobre todo para internarnos más en su historia, en sus logros personales. Tú eres originario de Reynosa, ¿verdad? Yo aquí nací en Reynosa en el 56, tengo 64 años, estudié en la primaria y la secundaria aquí, en la secundaria José de Escandón, aquí muy cerca de aquí del estudio. Centro, sí. Y ya la preparatoria y la carrera profesional en el Tecnológico de Monterrey. Soy licenciado en Economía y recién egresado me incorporé a la función pública en el Distrito Federal, empezando desde ser analista de lo que hoy es el INEGI, antes era la encuesta continua sobre ocupación, haciendo estudios sociales en todo el país sobre el nivel de empleo, desempleo, y en el mundo de la estadística y que es tan importante para poder evaluar y conocer si los programas de gobierno son exitosos o no lo son y en dónde hay que corregir. Entonces ahí empecé mi carrera en la función pública en el Distrito Federal. Después ocupé en varios cargos, fui jefe de departamentos de proyectos de ciudades estratégicas en lo que era la SPP, Secretaría de Programación y Presupuesto, lo que me permitió estudiar mucho el tema de las conurbaciones y la planeación de las ciudades. Posteriormente fui director de planes estatales en la Secretaría de Programación y Presupuesto, en la Subsecretaría de Planeación. En ese entonces era el doctor Rogelio Montemayor Seguí, quien era el subsecretario. Era el que estaba al frente. Y el secretario era Carlos Salinas de Gortari, ya era el secretario de Programación y Presupuesto. Dependencia, lo cual me involucró el estar coadyuvando a la elaboración de las 32 planes estatales de desarrollo en las 32 entidades del país. Y también ocupé un poco antes la subdirección del Programa Integral de Desarrollo Rural, un programa que era impulsado y financiado por el Banco Mundial y que estaba destinado, y que yo diría que es el padre de los programas más exitoso a nivel mundial de combate a la pobreza. De ahí nacieron Coplamar, de ahí después nació Prospera, Progresa y todos los programas que le pueden llamar de muchas diferentes maneras. Digamos, la raíz, la experiencia mundial de ese programa fue lo que se le llamó el PIDER. De ahí me tocó ser subdirector de planeación. Posteriormente ya culmina mi carrera en la Ciudad de México, incorporándome a la subcoordinación de giras presidenciales del presidente Miguel de la Madrid. Lo que me permite, y bueno, yo llego ahí por la experiencia en el desarrollo regional, en la parte de planes estatales y programas estatales de infraestructura y desarrollo, y
y en la formación, digamos, de la planeación. Se incorpora en el área de giras. En ese entonces, algunos de nuestra edad se acordarán que el presidente de la República en cada gira, Miguel de la Madrid me refiero, que en cada gira que llevaba a cabo en las entidades federativas concluía con una reunión del COPLADET, del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tamaulipas, de Colima, de Nuevo León, del Estado de que se tratara. En la tarea que yo tenía como en el área de giras presidenciales era elaborar previamente todas las acciones que se estaban llevando a cabo por todas las dependencias federales del gobierno federal, en coordinación con los gobiernos estatales, darle forma dentro de lo que era el Plan Estatal de Desarrollo y que ahí asumiera el presidente de la República los compromisos pertinentes, concertados, obviamente con autoridades, el gobernador del estado, sus secretarios, los presidentes municipales y los principales actores económicos y sociales de cada entidad. Entonces se llevaban a cabo los compromisos del gobierno federal a desempeñar en el próximo año durante la gira de trabajo. Así culminaban todas las giras del presidente. Eso me permitió tener la gran oportunidad, yo en mi formación personal, uno de considerarme un agente muy vinculado, que el potencial del país, el presente y futuro del país, depende de que le demos el potencial que tiene cada una de sus regiones. Y me vinculó mucho al desarrollo regional, al desarrollo de los estados, de las entidades, y fundamentalmente ahí me fui constituyendo ya en un municipalista. Posteriormente a ese trabajo en la Ciudad de México, estuve 13 años trabajando en la Ciudad de México, tuve la gran oportunidad por la experiencia en el PIDER, que se me invitara por parte de lo que fue el Programa Nacional de Solidaridad. En ese entonces el titular era el ingeniero Carlos Rojas Gutiérrez, que creo que fue un programa también que marcó y que yo diría que los más efectivos para abatir los rezagos sociales en el país, en que se me nombrara ya no en la Ciudad de México, sino ya en el estado de Tamaulipas. Eso fue en 1989, como subdirector de la zona norte del programa del PRONASOL, se le llama, Programa Nacional que de dicho sea de paso, Solidaridad. Era el programa que más integraba, o el programa que veía en un amplio espectro el tema social, ¿verdad? El tema social, y te involucrabas, ya traía yo la experiencia del PIDER, hacíamos comités en todas las obras, se buscaba que la gente participara activamente, desde con mano de obra, aportando haciendo alguna aportación, que aportaran los municipios, que aportaran los estados, y abatir los rezagos desde agua potable, electrificaciones, alcantarillados, cordones y banquetas, construcción de escuelas, plazas públicas, y que tiene uno la oportunidad, particularmente yo te diría que en Reynosa, aunque estaba en toda la zona norte, obviamente tenía la oficina central en la zona norte, estaba en Reynosa, yo te diría que en 10, 11 meses hicimos 400 obras. 400 obras. 400 obras en solamente 10 meses, no era nada burocrático, los recursos estaban descentralizados en la oficina, se les daban los cheques directamente a los comités para que ellos llevaran a cabo las compras y las contrataciones directamente. Entonces se construyeron una gran cantidad de kilómetros en agua potable, en drenaje sanitario, se electrificaron más de 200, aparte de las 400, había un programa que estaba aturado, que era el programa del gobierno del Estado de Voluntad y Trabajo, con el gobernador Américo Villarreal, en donde tenía el peso a peso, y había 250 obras de electrificación que estaban a medias. El gobierno había puesto el 50%, que eran los materiales, la postería y la cablería, pero la gente no había podido completar el otro 50%, y coadyuvamos a que el programa les aportara un 20%, y haciendo una motivación a que las gentes, y en esos 11 meses se electrificaron 250 colonias en Reynosa que carecían de ese servicio tan
tan importante. Entonces, realmente era un programa que tenía un gran impacto. Un impacto social. Social muy importante, ¿no? Y ya posteriormente a esos encargos, ya me incorporo ahora sí de manera directa desde el año 91 a la vida ya, digamos, política, partidista y a participar en elecciones. Me toca participar en el año 91 como candidato a diputado federal por el segundo Distrito Federal Electoral, que en ese entonces, como hoy ya volvió a configurarse, contemplaba los municipios de la ribereña, desde Guerrero hasta Díaz Ordaz, o sea, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, y una parte importante de Reynosa. Históricamente esa posición, la Diputación Federal de Reynosa, estaba asignada al sindicato petrolero. Sí. Es más, me toca en suerte ser el primer nacido en Reynosa que ocupara esa Diputación Federal, esa representación en el Congreso de la Unión, porque históricamente los liderazgos del sindicato petrolero venían del norte de Veracruz, o del sur de Tamaulipas, ¿no? Y se ganaban esa posición por el simple hecho de estar de ser sindicalista. Así es. Entonces, digamos que se recupera para la gente de Reynosa la Diputación Federal, y a raíz de ahí, hasta la fecha, todos los diputados federales de estos, ahora tenemos 2 distritos, son gente de Reynosa. Entonces creo que me siento muy contento de haber sido el pionero, el pionero, el que abriste la puerta en ese que nos reconociera a los reinocenses esa representación, y no necesariamente a los intereses de un gremio en particular como el sindicato, que tenía mucha importancia en Reynosa, pero no era toda la visión que quisiéramos llevar. Y que en ese año, por cierto, es un año muy trascendente, yo diría que para la vida del país. Se negocia el Tratado de Libre Comercio. Que ha sido fundamental en el país. Y en el momento en que se está negociando el Tratado de Libre Comercio, viene una negociación entre congresos, el Congreso de Estados Unidos y el Congreso mexicano, porque había una gran preocupación que la bonanza que iba a traer la reubicación o la localización de nuevas plantas maquiladoras, manufactureras en la frontera norte del país, se fueran a presentar problemas de agua potable, de saneamiento, de cobertura de drenaje, y se crea entonces un programa especial para atender a las ciudades fronterizas. Y se crea también, ese se llamaba el PIAF, Programa Integral Ambiental Fronterizo. Y se crea el NatBank y la COSEF como órganos que estaban destinados únicamente a atender la problemática de la frontera, que ojalá, y digo, lo recuerdo ahora que se ha vuelto a ratificar un nuevo tratado en la presente administración con Estados Unidos, ahora el TEMEC, que ojalá viniera acompañado, y yo invitaría a los actuales diputados federales, en que viniera acompañado este programa, como fue en el año 91, con un programa de apoyos económicos para las ciudades fronterizas, que es donde estamos viviendo las presiones de migración. Váyase el día de hoy como estamos aquí en Reynosa, como en todas las ciudades fronterizas, y que requerimos recursos especiales para poder equiparar tanto el arribo de nueva industria, de nuevas fuentes de empleo, como también el tema de atender a la población migrante que se está viniendo de Centroamérica en cantidad de miles de personas. Luego, después de ser diputado, terminas con éxito esa legislatura, ¿y qué siguió para ti? Bueno, comparto la época. Yo te diría que hay 2 temas que me gustaría destacar. Obviamente el que ya hice, el Tratado de Libre Comercio, y el programa de apoyo a las ciudades fronterizas. Por otro lado, también se viene el cambio a la ley agraria. Y el gran problema para muchos que hablan de Reynosa y que quizá no conozcan bien la historia de Reynosa, una parte muy importante de estas 400 colonias, de las que 400 acciones
y casi 350, 400 colonias en las que hicimos obras con solidaridad, eran originalmente tierras ejidales. Tierras ejidales, es correcto. En las que no había posibilidad legal. La historia de la ocupación de las tierras ejidales, yo te diría, por poner algunos límites aquí en Reynosa, aquí estamos hoy en el centro, de aquí a la colonia petrolera, la siguiente de las Delicias, la Ernesto Zedillo, lo que hoy es el Libramiento Oriente, todo eso ya era ejidal. Sí. ¿Verdad? La Laguna de la Escondida, el Anhelo, la Rode, la Roma, todo, o sea, todas las colonias nuevas que se habían poblado con la avenida de Petróleos Mexicanos. Reynosa, que estaba creciendo en ese entonces, se decía una manzana al día. O sea, hemos tenido pues 6 o 7 décadas de que habíamos crecido explosivamente. Estábamos en Reynosa en pleno crecimiento, pero había un impedimento legal de crecer de manera ordenada, porque no podíamos tocar ninguna autoridad, ni federal, ni estatal, ni municipal, el ordenamiento de los nuevos desarrollos que se estaban haciendo por invasiones, ocupaciones, en las tierras ejidales. En el año de 91-93 se mete una nueva ley que se aplica hasta el año de 96, se reforma la ley agraria y se permite a los ejidatarios ser propietarios de la tierra y a poder entrar en planes de ordenamiento urbano de las ciudades. Entonces, cuando mucha gente dice por qué se crecieron muchas de las ciudades como la nuestra, que tuvimos épocas con el tema de cuando se hace el distrito de riego, el distrito 25-26, en el 36. En los 30, es correcto. Luego en los 38-40 llega Pemex, con lo que hoy conocíamos anteriormente como la refinería, hoy como es el centro procesador de gas, y viene una gran actividad, inmigración a Reynosa. Reynosa estaba rodeado por tierras ejidales. Por tierras ejidales. En donde se empezó, Pedro, y que es una tarea titánica, que no es de los gobiernos a quien hay que darle más, sino a la gente que ocupaba, que empezabas y te asentabas en un lugar con 4 estacas. Sí. Y había que empezar de cero. Y con un techo de lámina o de cartón. O de cartón. Todas esas colonias hoy pues tienen agua, tienen luz, tienen drenaje. Una muy buena parte ya están pavimentados sus accesos principales, tienen escuelas, tienen alumbrado, tenían en ese entonces casetas de seguridad pública, que era la principal función en los 90 de la presidencia municipal era dotar de seguridad pública en el municipio. Hoy una tarea que se le ha quitado a los ayuntamientos porque debería urgentemente, a mi criterio, regresar. Pero bueno, entonces eso pasa en los 90, en donde transito del programa, después que concluyo, bueno, a la par de ser diputado federal, también soy presidente del PRI en el estado de Tamaulipas. Y vamos a la elección de 1994, después de, si tú te acuerdas de la elección de 89, una elección muy cuestionada cuando llega... Es correcto. Carlos Salinas de Gortari a la presidencia y participa Cuauhtémoc Cárdenas, llega con quien tuve la gran fortuna y me siento muy orgulloso de haber colaborado y haber tenido una relación de cercanía y de amistad, Luis Donaldo Colosio como presidente del PRI Nacional. En esta parte, de hecho, entre presidencia de la República y yo venirme al programa, me incorporo al Comité Ejecutivo Nacional en el año de 88. 89. Ya con un cargo. Ya con un cargo como subsecretario de organización del Comité Ejecutivo, cuando era Luis Donaldo Colosio presidente nacional del partido. Ya hace una revolución, la 14ª asamblea, y de un PRI que había perdido, de hecho, la mayoría en la Cámara de Diputados. Del 88 al 91 hay una gran recuperación. ¿Y por qué se da esa recuperación? Bueno, uno, el liderazgo de Luis Donaldo frente al partido fue muy, muy, muy importante. Te digo, y de pasar de una Cámara dividida, el PRI gana
me toca participar como candidato en el 91, en la elección del 91, 290 de los 300 distritos. O sea, hay una gran recuperación política del PRI. Y busco la dirigencia estatal del partido pensando que una persona con la que yo creía y estaba convencido que a México le iba a ir muy bien como candidato a la presidencia de la República era con Luis Donaldo Colosio como candidato del PRI. Y eso es lo que me motiva y me incorporo a la dirigencia en Tamaulipas. Sucede los lamentables acontecimientos de Lomas Taurinas, en donde sucede el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Sigo en el partido y fue de las ocasiones de que de los 9 distritos que tenía Tamaulipas, ganamos las 9 diputaciones federales y obviamente ya con un candidato de relevo, con el doctor Ernesto Zedillo, ganamos también con un amplísimo margen la parte de senadurías y la parte de la presidencia de la República, no nada más en Tamaulipas, sino a nivel nacional, ¿no? Entonces, ahí ya me incorporo a la parte electoral y a la parte ya política, a la parte partidista y también de operación política, ¿no? Bien, luego alcalde de Reynosa, no una, sino 2 veces, y siempre activo en la vida política. Sí, después se me da la oportunidad de estar un tiempo en la Comapa en el año 94, dejando la presidencia, la Diputación Federal, y después de ahí salto en esa ocasión, por cierto, hubo en el 95 participo para la presidencia municipal, y en donde ya Reynosa desde ese entonces, desde los años 90, ya ocupábamos a nivel nacional. Primero, siempre nos disputábamos entre Reynosa y Cancún, o Benito Juárez, como se le conoce, pero la ubicamos turísticamente como Cancún, el primer lugar de crecimiento poblacional en el país. Esa disputa nos la fuimos disputando, éramos el 1 y 2 durante 30 años. Entonces, éramos una de las regiones que más crecíamos a nivel nacional y que obviamente traíamos grandes retos urbanísticos. Yo te diría que la primera vez que fui presidente municipal, del 95 al 98, los principales retos era cobertura de agua potable, de drenaje sanitario, obviamente de pavimentación de los accesos a las colonias. Transporte público también, que era un gran tema. Transporte público, que el problema del transporte público, al no tener pavimentación, era pues las unidades que todavía seguimos teniendo ese reto. Y entonces, en lo que más se avanzaba en esa primera administración fue en los cientos de kilómetros que se hicieron de redes de agua y de drenaje sanitario. De las nuevas redes que había que construir en todas estas colonias que originalmente eran irregulares y que habían empezado de cero, ¿verdad? Posterior a esta participación en la presidencia municipal de Reynosa, bueno, ya desde ese entonces yo te diría que con el apoyo binacional entre Reynosa y McAllen, que siempre ha existido una hermandad en la promoción económica, que ha generado, por cierto, mucho recelo en el resto del estado de Tamaulipas y en muchas regiones del país, es que esta armonía y hermandad en la promoción económica, ya desde ese entonces, desde los 90, de cada 10 empleos que se creaban en Tamaulipas, 7 se creaban en Reynosa. Cifra que, por cierto, se sigue manteniendo desde los 90 hasta la fecha. Seguimos siendo el polo generador y pasamos a ser la ciudad más importante en población, la que más aporta ingresos públicos al estado de Tamaulipas a través de los derechos, aprovechamientos e impuestos estatales, como es el impuesto al empleo, y somos, digamos, el principal polo de crecimiento del estado de Tamaulipas, tanto por la actividad de la industria maquiladora a raíz del Tratado de Libre Comercio, como también de la muy activa participación de Petróleos Mexicanos porque somos la capital, estamos ubicados en la cuenca de Burgos, y somos la capital administrativa de la cuenca de Burgos,
principal área o región productora de gas no asociado a la extracción de petróleo, en donde aquí en Reynosa están las oficinas centrales y que ha sido una palanca de desarrollo muy, muy importante. Además, dejas la presidencia, la primera ocasión, y te vas al Senado. Me voy después de la presidencia, contiendo por la gubernatura en una elección interna hacia la gubernatura del estado de Tamaulipas. Es la primera vez que se abre un proceso hacia el interior. El piso no estaba parejo, pero creíamos que teníamos grandes posibilidades. Pero eso me permitió ser invitado por el gobierno del estado, que era Tomás Yarrington Rubalcaba, quien ganó esa interna y después la elección constitucional, como secretario de Desarrollo Social en Tamaulipas en el año de 98 al año 2000. La supersecretaría le llamaban en ese tiempo. La supersecretaría porque abarcábamos el área de educación, de salud y de desarrollo social, cultura y deporte. Casi el 84% del presupuesto del Estado se ejercía a través de esa secretaría y nos permitió hacer grandes avances coincidiendo programas y acciones entre educación, desarrollo social y el área de la salud, cultura y deporte. Y en ese momento, en la elección ya de 2002, se me invita como ser candidato senador de la República. Ya eran otras condiciones del país, la pluralidad ya había, y de hecho la presidencia y las situaciones económicas de evaluaciones y eso habían movido el tablero al PRI en el Estado, y entra el factor Fox en el año 2000, en la elección del 2000, en donde gana la presidencia el Partido Acción Nacional a nivel nacional, y nos toca ser parte de la fórmula, la única fórmula ganadora por mayoría en el Senado de la República de todo el norte del país, que fue Tamaulipas. Y ahí me incorporó al Senado de la República del 2000 al 2006. Y que, por cierto, éramos oposición en el gobierno federal, pero éramos mayoría en el Senado. En el Senado. 60 senadores éramos del PRI y habíamos una alianza legislativa con el Verde Ecologista. Éramos 65, entonces fue, digamos, el primer congreso senatorial que es un contrapeso, que fue saludable porque no había un rompimiento, se discutían, se hablaban con los funcionarios entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ahí en lo particular me toca encabezar las causas de los agricultores de Tamaulipas, la lucha por el agua, que todavía subsiste. Entre los chihuahuenses, el Tratado de Aguas Internacionales con Estados Unidos y los tamaulipecos, y apoyar a los productores, hubo que entregar agua que le correspondía a los agricultores de Tamaulipas, y conseguimos un apoyo extraordinario de apoyo a los agricultores, en ese entonces por más de 600 millones de pesos. Nos toca involucrarnos mucho en la ley de inscripción de vehículos de procedencia extranjera, una que hoy, por cierto, están retomando el tema. Retomando, el actual presidente va a hacer una iniciativa. En ese entonces me toca encabezar ese esfuerzo que le deja a Tamaulipas cerca, porque toda la recaudación fue para los gobiernos de los estados, y también me toca emprender una lucha que todavía subsiste, iniciar una lucha por un decreto que nos afecta mucho en el 2002 del presidente Fox, del panismo, que nos afecta mucho las tarifas eléctricas, y que nos toca dar la lucha desde el Senado. Aprobamos leyes en el Senado que lamentablemente en la Cámara de Diputados no se pudieron ratificar, pero que desde el Senado iban robustas, de hecho. Iban robustas, reclasificando los diferentes estatus de consumos y las diferentes tarifas, y que no nos afectaran tanto como lamentablemente lo sigue sucediendo, los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad a las casas habitación en muchas regiones del país, entre ellas la nuestra. Fue una etapa muy fructífera, muy positiva, de gran aprendizaje también estar en el Senado de la República en el 2006.
Después del 2006, después de esa experiencia que tienes en el Senado, nuevamente te conviertes en presidente municipal de Reynosa. Y hasta muchas personas han dicho que ha sido la presidencia municipal más gloriosa de los últimos tiempos por la cantidad de obras que se construyeron, de mega obras que se construyeron en la ciudad, incluidos los pasos alrededor de la ciudad que no existían, los libramientos. Tú arrancaste el libramiento Colosio. Sí, o sea, nos tocó conectar el puente, digamos, el centro de la ciudad con el puente Far. En la primera ocasión. En la primera ocasión, sacar el tráfico pesado del centro de la ciudad, que era, si quienes vieron esta etapa, era un caos el puente Hidalgo. Y para poderlo hacer, se construyó la conexión con el puente Far a través de la avenida Luis Donaldo Colosio. Nos toca hacer la avenida del Maestro. Es correcto. Que también pues, era un derecho de vía, ahí estaba en medio de la feria. Tuvimos que moverla a la feria, se construyó el Boulevard del Maestro, se trajo la inversión de la unidad deportiva multidisciplinaria de la UAT, se trajo el centro de investigación del Politécnico. Nos toca promover con el apoyo de hacer una serie de corredores rurales, como era la pavimentación a El Charco, la Congregación Garza en la parte rural, que Pemex nos ayudaba mucho porque había mucha actividad de perforación y era queja de los agricultores el que se lesionaban mucho las brechas y los caminos. La brecha del Becerro también nos toca pavimentar 20 kilómetros. Nos toca iniciar el proyecto de lo que creo que deberá ser en el futuro la principal vialidad periférica de Reynosa, el viaducto de Reynosa. Liberamos los derechos de la carretera ribereña a la carretera a Monterrey. Se construyó un 80%, no se pudo culminar ahí por el tiempo 2 kilómetros que nos faltan. Se hizo el primer cuerpo del viaducto de la parte de la carretera Monterrey a la parte de San Fernando, que está construida, y que son proyectos viales de gran envergadura que le darían un nuevo, digamos, cara urbana y ordenamiento urbano a la ciudad. Desde la Diputación Federal y desde la Presidencia Municipal incorporamos a Reynosa, que no estaba en el Fondo Metropolitano, lo que nos permitió durante la administración y 6 años después de la administración continuar con un programa de inversión de cerca de 300 millones de pesos cada año, o sea, de 1.800, 2.000 millones de pesos. Obras como la ampliación del libramiento Reynosa-Monterrey, la ampliación, esa se amplió a 8 carriles, la ampliación a 10 carriles de la Y, o digamos, o el área de la laguna de la Escondida hacia el aeropuerto, hacia Río Bravo, el distribuidor vial de la laguna de la Escondida, no todas esas obras concluidas en la administración, pero sí gestionadas en los proyectos, y el principal programa de saneamiento que ha existido en Reynosa, que fue el desasolve y saneamiento, que gestionamos los recursos a través de Petróleos Mexicanos de la laguna La Escondida. Y eso nos permite también traer, yo diría que en la obra más emblemática de Reynosa, que es la construcción del Parque Cultural. Es correcto, es correcto. Obras muy simbólicas, muy representativas, y también gestionar la parte de que después se culminara la construcción del nuevo hospital regional del 270, ¿no? Del 270, que ha aliviado mucho a los beneficiarios del Seguro Social. Señoras y señores, estamos platicando con Óscar Luber Gutiérrez y queremos recordarles en este momento que nos pueden visitar en nuestra página de Facebook diagonal de Viva Voz Oficial, en nuestra revista de Viva Voz. También en nuestra página Facebook diagonal Troya Multimedia, así como también en mis redes sociales, Pedro Castorena en Facebook y Pedro Castorena en Instagram. No olvide picarle a suscribirse a este canal y tampoco olvide picarle a la campanita para que cuando salga un programa nuevo inmediatamente se entere y nos vea. Recuerde que lo estamos esperando aquí para que comparta con nosotros también las preguntas que tengan para nuestros invitados. Mi querido Óscar.
En el 2000, y vamos a entrar a este tema porque es un tema polémico. En el 2000, con la frase, sacaremos al PRI de los pinos, el PAN, con Vicente Fox, convierte al PRI en oposición y en algunos casos hasta perseguidos. 12 años duró esa época difícil del PRI, hasta que nuevamente ganan la presidencia de la República con Peña Nieto. Fue una época difícil para los priistas. Constituirse y ganar nuevamente fue complicado. Llegó un candidato posicionado desde el Estado de México, con carisma y con una campaña bien organizada para volver a ganar la presidencia. La pierde con Andrés Manuel López Obrador, con señalamientos de corrupción y una serie de cosas. En ese tiempo el PRI tuvo 12 años para trabajar en un gobierno nuevo y constituirse nuevamente. Pero en esta ocasión veo un PRI muy desdibujado en el estado de Tamaulipas y muy perdido. Veo 2 PRIs o 3 PRIs, por ponerlo claro. El PRI que tiene la afinidad con el PAN, que dicho sea de paso, es como al que golpean y le gustan los golpes. Está el PRI con la afinidad de Morena y el PRI que se ha quedado en medio de la cerca, digámoslo así. El PRI que defiende los principios, la doctrina y que defiende las estructuras del partido. ¿En qué PRI te ubicas tú como priista? ¿Cómo te sientes en este momento en el Estado? Porque hay una alianza que se está manejando, o hay un grupo de priistas que buscan una alianza desesperada con el PAN. Están intentando a toda costa construir esa alianza. Hay otro grupo de priistas que dicen, no vamos en alianza, vamos solos, vamos a competir solos. De hecho, en ocasiones pasadas, el PAN ha reconocido que ellos pueden ganar solos la presidencia, la gobernatura del Estado. ¿Por qué el PRI o una fracción del PRI pretende encontrar un espacio en el PAN para hacer una alianza? Digámoslo, ¿en qué PRI te encuentras tú en este momento? Fíjate, oye, antes de contestarte esta pregunta, ahorita que estábamos haciendo un recuento de algunas acciones municipales, a raíz desde lo del tratado, de lo de NatBank, de la COSEF, Reynosa aparte también se incorpora a los programas binacionales para fortalecer su sistema de la Comapa de Reynosa, y nos toca culminar esfuerzos muy importantes. Por ejemplo, cuando yo entro en la segunda ocasión, 0% del agua que del drenaje de Reynosa se trataba y se vertía al río Bravo. Se construye y se termina, nos dejaron 5%, terminamos la PETAR, planta de tratamiento de aguas residuales número 1, con capacidad de 1,000 metros cúbicos en el río Bravo. Terminamos la PETAR número 2, que está a un lado del canal Rode, cerca del área del penal, y se construye. Bueno, en la primera parte habíamos culminado y ampliado al doble la planta de tratamiento de las plantas de agua potable de la Benito Juárez, y echamos a andar la planta de Rancho Grande. Comento de esto porque desde ese entonces, lamentablemente, no se ha vuelto a incorporar un solo litro adicional de agua potable en la generación para cubrir la demanda creciente de agua potable de la ciudad. Y también se construyen a través de estos sistemas de plantas de tratamiento una serie de emisores y conexiones para poder dar un mejor servicio. Pero sabiendo la crisis que actualmente estamos viviendo en el área de drenaje de Reynosa, debería ser una de las áreas que menos problemas deberíamos de tener, porque es en lo que hemos podido contar con recursos tanto federales como de Estados Unidos, como propios de la ciudad. Ahí habría que hacer un replanteamiento, porque eso es una de las acciones que hoy más demanda
la ciudad, y en la que sí ha habido recursos. Sin embargo, habría que checar qué pasó en los últimos años, porque esos recursos no terminaron las obras que estaban programadas, que hoy nos permitirían pues no tener el desbordamiento de las aguas negras por una gran parte de las alcantarillas de la ciudad de Reynosa. En esa área también trabajamos mucho y creo que se avanzó mucho, pero habrá que retomar el camino, porque si hay un programa que puedes jalar recursos de federales e internacionales, es para apoyar el sistema de saneamiento de agua y de drenaje en la ciudad. Ojalá la actual administración municipal vuelva a retomar este esfuerzo. Ahora sí, entrando al terreno político, meramente escabroso. Primero, partidista. Fíjate que a mí siempre me ha tocado, y por eso coincidí mucho, no nada más en lo personal y la parte afectiva con Luis Donaldo, en que Luis Donaldo trata y reforma al PRI con gran éxito en su elección anterior de haber perdido el PRI 180 diputaciones, solamente pierde 3 cuando él es presidente del partido, tan solo en una gestión de 3 años. De 3 años, sí. En donde está un PRI muy cercano a la gente, es un PRI gestor, que diferente a lo que actualmente se vive, en que se dan los apoyos directos y las despensas y eso, lo que la gente quería y anhelaba eran servicios, mejorar su calidad de vida, mejorar la de su familia, la de su colonia, la de su sector en la que habitaba. Y nos toca ser impulsores de un proceso, digamos, de democratización hacia el interior del PRI. Y forzamos incluso la primera consulta a la base, que será abierta en Tamaulipas, en la presidencia de Ernesto Zedillo, que no era un presidente muy interesado en meterse en los asuntos partidistas, y por primera ocasión se abre un proceso. Entonces, a partir, digamos, de ese año, que sería el año 98, 97, 98, se abre la primera consulta, suceden después otras, ya no consultas, sino una asamblea. Me toca participar directamente en 2 procesos buscando la candidatura, con el consenso y con el respaldo tanto popular y no de la directriz de un padrinazgo o que viniera a nivel federal. Entonces, yo te diría que desde esos años he sido un rebelde dentro del partido, por quienes se sorprenden lo que hoy comento, quizás no conocen la historia, que no es un planteamiento que hoy me haya nacido, sino que venimos tratando de hacer una lucha hacia el interior del partido de hace muchos años. De hace mucho tiempo. Hablamos desde el 98 a la fecha, y que obviamente estamos preocupados por la conducción y el desarrollo del Estado. Hay que reconocer que ya en la etapa actual viene la etapa de las concertaciones, donde el PRI nacional empieza para lograr algunos acuerdos legislativos a hacer algunas concesiones políticas. Yo te diría, por ejemplo, en la elección de gobernador, la primera gran concentración aquí local la pudiéramos ubicar en la elección de Eugenio Hernández como gobernador, con cual también contendí en una elección interna hacia la candidatura a la gobernatura, que por el apoyo del gobierno del Estado mete las manos y favorece y queda Eugenio Hernández. En esa misma elección, que gana ampliamente el PRI en Tamaulipas, en Reynosa la pierde. Y se menciona ahí que es la intervención de la esposa del presidente Fox y sus hijos, los Vibriesca, quienes negocian la entrega de la alcaldía de Reynosa. ¿En manos de quién? Sí, del que hoy es el gobernador de Tamaulipas, de Francisco García Cabeza de Vaca. Y el del PAN. O sea, realmente no es una elección que pierde el PRI. Ahí inicia la crisis del priismo en Tamaulipas. En donde se empiezan a entregar. Luego viene
viene la administración de Eugenio, viene el tremendo, terrible asesinato de Rodolfo Torre Cantú. De Rodolfo, llega Egidio como su hermano, un presidente, un gobernador del estado no muy involucrado en los temas partidistas e incluso con muchas dudas sobre los políticos y sobre los priistas, y esas dudas debilitan a la estancia del PRI y toca la segunda gran concertación, que por cierto hoy está en el tablero y está en la mesa de lo que Lozoya está denunciando en la Ciudad de México. A la hora de las grandes reformas que promueve Peña Nieto, el PAN y otros partidos, también el PRD, empiezan a exigir algunas componentes, algunas de ellas económicas, que son las que seguramente ya le pusieron una fecha final a Lozoya para que las aclare. Para que las diga. Para que las diga, creo que el 5 de noviembre o cerca de los primeros días de noviembre. Ya está muy cerquita la lumbre. La lumbre, ¿verdad? Para los que están mencionados en esos casos, que son varios gobernadores, pero también las declaraciones de Lozoya salen a la luz pública, lo que ya sabíamos los tamaulipecos, en que también se negocian las gobernaturas. Sí. Si bien es cierto que la elección de Baltasar y García Cabeza de Vaca pudo haber sido una elección cerrada, la verdad es que el resultado electoral no obedecía a la realidad política. Y Tamaulipas es una de las entidades que se negocia en la Ciudad de México por los votos del PAN para la reforma energética que hoy quiere dar marcha atrás el presidente. Obviamente, esta segunda entrega, esta segunda concertación que hace el PRI en aras de conseguir este acuerdo por México y que encarecieron y lamentablemente cedieron algunos malos priistas, porque creo que no debía haber estado en la mesa el tema de la democracia y la decisión del electorado en las urnas electorales, vuelve a favorecer al mismo personaje que había sido favorecido en una concertación. En el caso de y obviamente esta situación, que es la que ahora nos tiene, que la traigo a colación porque tiene mucho que ver con lo que está sucediendo ahorita, se cede, tengo entendido que 10 gobernaturas por la reforma energética, que es donde acusa el actual presidente López Obrador a los legisladores en ese entonces, quienes pidieron dinero y quienes pidieron posiciones. Eso es lo que está en cuestión. Y viene el adversario en ese entonces del panismo, que se le había dado, no la ganó en las urnas, esa posición de gobernatura y de algunas de las ciudades. Viene una pugna y una persecución hacia el priismo muy radical. A todos los presidentes municipales salientes, armando expedientes, poniéndolos en jaque con las cuentas públicas. Y a partir de ese año, en las siguientes contiendas electorales, hay una gran intimidación, hostigamiento, represión, uso del Código Penal, e incluso algunos de ellos hasta para que se fueran a participar en las filas del PAN como candidatos, y no accedían, se les armaban procesos penales o legales. Entonces viene una descomposición del PRI artificial. Esa no fue culpa de los priistas tamaulipecos. Esa fue una obsesión de los negociadores de las reformas que le hicieron el PRI nacional, seguramente no muy de acuerdo, se le impusieron al PRI nacional y no le impusieron al PRI de Tamaulipas y a varias entidades federativas, que lo que teníamos ganado en territorio se les entregara en la mesa. Válgame Dios. Fuertes declaraciones, Oscar. No, pues digo, es lo que pasó. Es lo que pasó. Entonces, el día de hoy, eso lo está ya el día de hoy. Obviamente en la elección reciente pasada, la de este año, ¿no? La que acaba de pasar, un poco sobrados los actuales funcionarios del PAN, que están en el gobierno del Estado y en el partido,
en que las traían todas consigo. Ya ellos ya habían debilitado al PRI, ya lo habían debilitado por diversas razones. Bueno, yo te podría decir que hace 5 años, porque fue una primera presidencia, cuando íbamos a contender, por ejemplo, el PRI se estaba preparando en Reynosa para contender con Neto Robinson, nos lo sacan de la... sí. Se lo roban a la estructura del partido y por ciertas otras consideraciones diferentes se lo llevan de candidato al PAN. Sí. Y el mismo PAN empieza a utilizar por buenos oficios a través de ofrecimientos y otros por malos oficios a través de la ley del garrote, por llamarla ligeramente. De alguna manera, empiezan a debilitar el quehacer y el actuar del PRI, que todavía gozaba de una buena base social a nivel territorio. Pero bueno, se desdeña un exceso de confianza por parte del PAN y sus dirigentes, tanto partidistas como morales, o moral, en el Estado, y tienen un tremendo revés. En este año electoral, pierden las principales ciudades del Estado y pierden la mayoría del Congreso por primera ocasión. Por primera ocasión en la historia de Tamaulipas. Sí. ¿Por qué el PRI no fue jugador importante, por lo menos en una tercería de partes? Porque había sido tremendamente golpeado. Sí. Acosado, perseguido. Y no solo los personajes, también la estructura. Y también la estructura. Okay. La estructura a través de los programas, los liderazgos, los seccionales de colonias y eso, con el cuestionamiento que si no jalaban, les quitaban los apoyos y los programas sociales a los que tenían derecho. Sí. Como gente que necesitaba los respaldos y los apoyos. Y en ese sentido viene una nueva figura que va creciendo, que es Morena, que por cierto en este golpeteo, no nada más a nivel de Estado, a nivel nacional, pues una buena parte de Morena se conforma a nivel nacional. Hoy es un movimiento que va en construcción de partido político. En algunas entidades federativas como Tamaulipas todavía no consolidan esa parte, y entonces tienen que echar mano de, no nada más Morena, también el PAN, sí. De los cuadros más formados y más cercanos a la gente, que eran los cuadros formados dentro de las filas del PRI. Entonces, el mismo Reynosa, si tú te fijas en la elección de candidatos a diputados federales por Morena y por el PAN, la mitad de los candidatos de ellos eran del PRI. Sí, es correcto. Es correcto. Y en todos los municipios pequeños que gana el PAN, en la gran mayoría, en el 80%, usaron candidatos del PRI. Es correcto. Que no les permitieron participar como priistas y lo tuvieron que hacer, te digo, algunos a la fuerza y otros candidatos que sí pasaron por el PRI, cuestionando a los expresidentes municipales que no actuaran, que no participaran, y si lo hacían, se atuvieran a las consecuencias. Esa es la historia reciente de los últimos 5 años en que hemos vivido, en donde el clima político, más que de libertades, de democracia, de demócratas que quisiéramos vivir en Tamaulipas, vivimos un clima de persecución. Persecución y represión política. Y de represión política. ¿Verdad? Y ahí nos encontramos el día de hoy. Y con la posibilidad sobre la mesa de una posible alianza PAN, PRI y PRD, y una posible alianza Morena, Partido Verde y el PT. Así es. Entonces, en ese sentido, hace pocos días hice un pronunciamiento. En primer lugar, no es una consideración de todos los estados, porque yo no creo que en todos los estados, en los gobiernos que se le entregaron, se le concedieron en negociaciones políticas, hayan actuado de la misma manera. Como en el caso que sí decimos en Tamaulipas. A lo mejor en algunas otras entidades el PAN se comportó a la altura,
eran demócratas, dejaron participar con plena libertad a los actores políticos de los demás partidos políticos y sobre todo de quienes les había concedido la posición en una concertación, en una negociación. No fue el caso de Tamaulipas. Okay. Entonces, por eso decimos hoy, ¿cómo es posible que ya haber pagado el precio en Tamaulipas de que se haya concedido, se haya entregado en la mesa, no en las urnas, la gobernatura del Estado, y quienes estos, en vez de mostrar cierto agradecimiento, reconocimiento, por lo menos se le hubieran permitido al PRI seguir con su programa político? No, se fueron sobre... pues éramos los adversarios, no existía en ese momento, todavía no tenían la presencia Morena. Ahora algunas voces que seguramente conocen esta historia, se eleven y se quieren alinear con sus principales opresores. Sí, porque parece ser de esa manera. Porque este grupo que persigue la alianza o que pretende tener la alianza con el PAN, que inclusive desconocen al dirigente estatal, o al menos le desconocen su liderazgo, estos personajes a lo mejor no les tocó tan duro el barazo, o ¿qué pasó? Pues seguramente, seguramente no. Por eso hay una gran diferencia entre esas voces y los que estamos en los municipios. Sí, definitivamente. Que es el verdadero priismo. Sí. El que está en los municipios, en las colonias. El que tiene contacto con las bases. Con las bases y el que ha operado campañas políticas, que se ha ganado los espacios, que la gente los reconoce por las acciones positivas. Y dentro de cualquier gobierno ha habido acciones positivas aprobadas y algunas reprobables. Pero el balance había sido positivo y así lo mostraban los resultados electorales hasta que se le metió la mano pachona. Y en esa metida de mano pachona es donde se descompuso todo. Donde se descompone todo. Entonces, ¿qué decimos en ese sentido? Bueno, no es natural que quienes han actuado en estos 5 años así, y el día de hoy que están proponiendo y que están invitando al PRI a sumarse, estén precisamente en el mismo momento que pidiendo la alianza, queriendo derrocar a la dirigencia. ¿Sí? Y atacando al presidente del partido y al delegado general del CEN del PRI, no porque estén en contra de la alianza, sino porque han escuchado la voz del priismo en el Estado que les dice que no puede ser esta alianza, que va contra natura, y que todos ellos, en todos los 43 municipios, han sido golpeados. ¿Qué pasaría? Y digo, vamos a hablar de una decisión hipotética, pero ¿qué pasaría si en el Comité Ejecutivo Nacional, nuevamente sobre la mesa, tomaran la decisión de que, como en otros estados en el pasado, el PRI va en una alianza con el PAN y el PRD para la gubernatura de Tamaulipas? Bueno, yo lo primero que pediría es que el PRI nacional, antes de tomar una decisión general en el país, porque yo te pudiera decir, yo no estoy en desacuerdo con la alianza legislativa en el Congreso para formar un bloque opositor, que por cierto, creo que con inteligencia del PRI, aunque pertenece a un bloque, en un punto tan importante como la reforma energética, ha pintado su raya y decir, sí vamos a escuchar al gobierno, porque seguramente habrá algunas cosas que lo que propone el gobierno y el presidente Andrés Manuel estén bien, sean para bien de México, y vamos a escuchar también a los actores económicos y políticos y empresariales e internacionales incluso, en que también pongan sus argumentos y salga una reforma, digamos, energética corregida. Sí. Que corrija algunos excesos que se hayan cometido en la anterior reforma energética lograda con este tipo de... Sí, de vara dura. De vara dura, ¿no? Y que se hizo con acuerdos abajo de la mesa, y que seguramente hay excesos ahí que han sido denunciados en favor de actores internacionales y de sectores empresariales o privados, y que el gobierno quiere empatar un poco los cartones con esta reforma. Ahí el PRI, por ejemplo,
sí ha pintado su raya y no ha dicho, al contrario del resto de la alianza, que porque lo que propone el presidente se le diga no. No. Entonces, en esa misma razón, yo le diría a los dirigentes del partido que están en esa posición de apertura, pues que también revisen los 6 estados que vamos a elecciones, en donde el PRI y el gobierno de extracción priista entregó cuál fue el comportamiento de los gobiernos del PAN con los priistas. Y si el comportamiento del gobierno, los gobiernos del PAN a las que se les entregó en una concertación, en la mesa sí, del gobierno, se actuaron de manera caballerosa, democrática, respetuosa, garantizando las libertades de la participación política, o no lo hicieron, como es el caso de Tamaulipas. Entonces, si lo ponen sobre la mesa, ellos entenderán que en algunas entidades federativas, y así lo pedimos los periodistas, no hay condiciones para esa alianza. Y no es que se rompa la alianza ni legislativa, ni la alianza así por México para contender en la elección presidencial en el año del 24. Es más, yo creo que de todos los nombres que ahí se están mencionando, el mejor es uno de extracción priista, que no lo tengo el gusto de conocerlo, pero lo he escuchado, lo he visto, tú también seguramente lo has visto en las redes sociales, que es Enrique de la Madrid, que pudiera ser un excelente candidato, que no confronta, que propone, y que estaríamos a lo mejor todos en Tamaulipas al sí a la alianza. Pero en esta ocasión, en las condiciones particulares del estado de Tamaulipas, me dicen que en algunas otras entidades sucedió lo mismo, como en Guanajuato, alguien me advertía, creo que pasó algo similar, pero no todos los gobernadores se portaron así, Y en el caso de Tamaulipas, pues es un caso muy particular. Muy particular. O sea, hay argumentos, sentimos que tenemos, y así lo ha escuchado el PRI estatal y nuestro delegado Felipe González, en Tamaulipas, ha escuchado estas voces y las ha llevado a la Ciudad de México. Y ahora, como está este posicionamiento de que no necesariamente Tamaulipas vaya aliados en esta alianza nacional que se haga estatal, saltan voces oportunistas, es decir, que sí se haga, desconociendo la historia de los últimos 5 años. Sí, además desconociendo a lo mejor en algunos casos lo difícil que fue para muchos priistas poder sortear estos años en el caso de la participación política, donde les dieron con la vara hasta por debajo de las corvas. Ahora, Oscar, hay una gran amistad. Sé que tienes una gran amistad con políticos que hoy militan en Morena y que forman parte de los probables candidatos a gobierno del estado de Morena. Eventualmente, si se da esta alianza, que es muy probable que suceda, ¿pensarías en apoyar a un candidato de Morena? Si la alianza propone a un priista, claro que sí. Bueno, si la alianza propone un priista, claro que sí, pero me refiero... No, si propone a uno de los verdugos, de los priistas, de los opresores, como es el caso que hoy se está recorriendo el Estado, que ha sido el brazo, digamos, armado, ejecutor para esto, pues habría que ser masoquista o no sé cuál sería, dime una expresión más correcta de estarla promoviendo, ¿verdad? Y aquí entonces para mí la disyuntiva no es tan complicada, hacia el priismo, y ojalá que nuestros dirigentes, Edgar y Felipe, el delegado, tengan la habilidad de poder explicar con claridad esta historia. Y si el presidente nacional del partido escucha esta historia, estoy seguro que cualquier razonamiento lógico diría, ¿sabes qué? En ese estado no hay condiciones. Porque si eso sucediera, aquí habría 2 alternativas que tomar. Continuar, el continuismo. ¿Esta alianza qué significa? Continuismo. Sí. Continuismo de una relación con un gobierno que viene emanado de una concertación. Así es. O sea, que no viene de un proceso democrático. Y que ya sabemos cómo actúan. O sea, no esperemos que de la noche a la mañana vayan a cambiar, y ahora sean unos hermanos de la caridad, ¿verdad? Y unos demócratas. O la alternancia. Entonces,
Yo creo que a todas luces, la gran mayoría de los tamaulipecos vamos a votar que no haya un continuismo y que no nada más, porque no se afectó nada más el terreno de los partidos políticos, en este caso del PRI. Se afectó este hostigamiento a sindicatos, a empresas, empresarios, a medios de comunicación. O sea, hemos perdido libertades en Tamaulipas. Sí. Hoy no tenemos, no gozamos de plena libertad para poder actuar y participar como candidato, como opositor, y que se te garantice el derecho y el acceso y que tengas derecho a hablar lo que piensas y a criticar lo que veas mal y a proponer lo que creas que sea lo correcto. Entonces, yo creo que plantear como una política a la sociedad tamaulipeca que se continúe independientemente de los señalamientos que están en la mesa de corrupción y de excesos, pues que están documentados y están en la fiscalía y que seguramente se irán dando cuenta, a lo mejor desde el caso de Lozoya y posteriormente, con otros implicados que han sido mencionados y que hoy a Tamaulipas nos tienen como un estado señalado pues, por más aspectos negativos que positivos. Que positivos, sí, es correcto. Cuando tenemos todo un potencial en cada una de las regiones tremendo. Entonces, yo diría, no al continuismo, y ahí el PRI no puede ser parte de que las cosas sigan así. Sí, es correcto. Y entonces tenemos que apoyar la alternancia. Entonces, en ese sentido, una opción es que el PRI vaya solo. Sabemos que las condiciones son complicadas. Son complicadas porque se nos ha desgastado, se nos ha disminuido, se nos han extraído cuadros valiosos, algunos de ellos los han echado a correr, están del lado americano, de pueblos del sur del estado, de la zona cañera, pues aquí te encuentras a varios y no están aquí por su gusto. Es correcto. ¿Verdad? Y por el otro de la alternancia, entonces en la alternancia sabemos que el PRI puede ir, tiene candidatos, hay dos que han levantado la mano, los dos son amigos míos, el caso de Ramiro Ramos, con quien tenemos coincidencias y muchos planteamientos, y creo que es una gente preparada, estudiada, conoce el estado, conoce las regiones, sería un buen candidato, pero como es el caso de Enrique Cárdenas, también que tiene también la historia de su padre y la que él ha construido como en la parte política y empresarial, pero que sabemos que no nos alcanzaría. No alcanza. No alcanza, aún haciendo eso un extraordinario trabajo y siendo personajes importantes de la vida en Tamaulipas. A ellos dos los conozco, y tengo relación de afecto y de amistad que hemos construido durante años. Eso, y ese mismo camino también me ha llevado a construirla con otros actores políticos. Yo te pudiera decir de los que se mencionan, de los institucionales, digamos, porque bueno, aquí de Morena lo he comentado, con quien tengo una relación de más de 25 años, y que viene de otra amistad, como es la cercanía con Ricardo Monreal, cuando coincidimos con Luis Donaldo Colosio como subsecretarios, él de Acción Electoral y yo de organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y que hemos seguido en contacto en sus diferentes pasos en la candidatura por el PRD, en la parte del gobierno de Zacatecas y otros encargos que él ha tenido en el Distrito Federal y eso, y con quien por ser tamaulipeco desde hace muchos años, más de 25, la tengo es con Rodolfo González Valderrama, y que hemos platicado muchísimas veces sobre el estado de Tamaulipas y lo que estamos viviendo. O sea, estamos compenetrados. Pero obviamente también colaboró cuando yo estuve a cargo en la Secretaría de Desarrollo Social conmigo al ingeniero Américo Villarreal. No soy tan cercano como lo soy con Rodolfo. También soy cercano y amigo de José Ramón, incluso hasta por razones ahí de manera indirecta familiares, y otros actores, como es el caso que
hoy lideré el Congreso Armando Certuche, con quien también desde el kinder tengo una Sí. y desde las familias que nuestros padres eran médicos, tenemos una relación desde la niñez. O sea, hay muchas hay muchas coincidencias con varios de ellos. Obviamente, en el caso en particular, el día de hoy, bueno, incluso ahora está con el MC, pues también tengo una buena relación con quien podría ser su candidato. Sí, con Arturo. Con Arturo Díaz Gutiérrez. O sea, coincidimos, hemos coincidido, platicado socialmente, coincidimos en la administración pública. Es una excelente persona también. ¿Quién de ellos tiene más posibilidades de lograr la alternancia? O sea, para mí el objetivo como periodista es, Sí. el Estado tiene que, en vez de la continuidad, irse a una alternancia. No quiero usar la palabra cambio porque está muy... Está muy gastada. ya muy desgastada. Pero la alternancia nos daría la oportunidad de volver a tener un Estado de libertades. Me preguntaban hace 2 días que por qué no estaba yo hablando de obras o de acciones. Le digo, mira, en Tamaulipas pero tenemos que recuperar 3 cosas. Primero, la seguridad. Que es urgente. Es urgente. Es una condición necesaria. No es suficiente, pero es necesaria. Segundo, nuestras libertades. Sí. La libertad política, la libertad de expresión de ustedes, de los medios Es correcto. de comunicación. Y la tercera, el poder tener la libertad, que también es parte de las libertades, de poder potenciar, digamos, económicamente cada una de las regiones. Que hoy no lo tenemos porque si muchos que quieran participar en algún giro son cuestionados, son inhibidas, amedrentados. O sea, no existe tampoco esa libertad económica, por decirlo así. Entonces, yo creo que alcanzando esa alternancia, habría condiciones para obtener estas tres consideraciones. Okay. Y si eso pasa, que ya será materia de la campaña, ya en enero estaríamos ya en procesos ya con candidatos formales por cada uno de los partidos políticos, ya podríamos estar hablando de las propuestas concretas para cada una de las regiones que detonaran el desarrollo y brindaran las mejores oportunidades para mejorar nuestra calidad de vida en cada una de las regiones. Y tenemos muchas ideas sobre el Estado, sobre el Estado, sobre las regiones y sobre Reynosa en particular. ¿Quién veo, y no creo estar diciendo nada alejado de la realidad, que el día de hoy tenga más posibilidades de lograr esta alternancia? Es Morena. Y lo digo sin recato, no soy el único que lo dicen muchas encuestas, muchos analistas, y en ese sentido, por eso sería otra consideración agregársela al análisis de la alianza. ¿Por qué te quieres aliar con quien va de caída? Sí, es correcto. Y no mejor te subes a la canasta del que va de subida. Del que va de subida. Mi querido Oscar, a favor de la alternancia, pues, sigues en el PRI, a favor de la alternancia, y esa es tu postura el día de hoy. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, se nos acaba el tiempo del programa. Gracias por darnos la oportunidad de platicar contigo. Ojalá no sea la única vez, ojalá ya con candidatos pudiéramos platicar nuevamente en tu espacio. ¿Algo más que quieras aclarar? Agradecerte, Pedro, agradecerles a todos los que nos están viendo. Pues fue una gran oportunidad de revivir y de recordar cosas que a lo mejor mucha gente no la tiene en el tintero ahorita, sí, pero que ojalá que les ayude a reflexionar sobre lo que estamos hablando, en especial a los periodistas de Tamaulipas, a la dirigencia nacional del partido que considere todos esos elementos que hemos puesto hoy aquí en tu mesa, y que Tamaulipas pues vuelva a ser grande y
gloriosa como lo merecemos. Muchas gracias, Oscar. Gracias a usted y gracias a Oscar González en la producción, gracias a Michelle Méndez en la coproducción, a Andy González por la producción del audio. Los esperamos en el próximo programa y recuerden que aquí se escuchan todas las voces, todas las ideas, todas las formas de pensar, siempre y cuando sea de viva voz.